Buenos días a todos. Antes para empezar, déjenme, les comparto la presentación. Listo, nada más avísenme si ya la están viendo. Sí, Doc, ya lo estamos viendo. Perfecto. Pues bueno, mi nombre es el doctor Miguel Ángel Arias Selma. Como ya había tenido la oportunidad la vez pasada de estar con ustedes, el día de hoy quiero hablarles sobre otro tema que es muy importante y fundamental para tener éxito en nuestros tratamientos en implantes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la importancia de los tejidos blandos en lo que viene siendo la implantología. Tenemos que recordar que en 1980 el doctor Brånemark fue el que descubrió la osteointegración y sabemos nosotros que lo que era más importante en ese entonces era la cantidad de hueso que pudiéramos tener para colocar nuestros implantes. Por esa razón, prácticamente solo nos enfocábamos a la cantidad de hueso que tuviéramos y era, digamos que el parámetro de éxito que teníamos. Nos fuimos dando cuenta que al momento en que nosotros perdíamos órganos dentarios o dientes, más bien dicho, podíamos enfrentarnos a tres posibles situaciones. La primera es una pérdida horizontal de la tabla del hueso, una pérdida en altura o la combinación de ambos factores. Ahora, recuerden que esto también podemos clasificarlo de acuerdo a su severidad. No es lo mismo una pérdida pequeña a una pérdida más grande. ¿Y cuál era la dificultad ante esta pérdida? Que nosotros, si queríamos colocar implantes de una manera normal o tradicional, podíamos tener complicaciones, sobre todo porque no podíamos colocarlos en la posición perfecta para que pudiéramos hablar de un éxito en los implantes. Y por lo tanto teníamos que compensar de la siguiente manera. Si ustedes ven, aquí podemos ver el eje axial de las cargas, donde va a ir la carga de oclusión. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Cuando teníamos una pérdida horizontal, normalmente teníamos que inclinar el implante y por medio de aditamentos angulados corregir ese problema de angulación. ¿Cuál era el resultado? Que la carga axial cambiaba de posición, lo que ocasionaba una sobrecarga sobre la tabla vestibular y normalmente podíamos tener recesiones a través del tiempo de haber colocado nuestro implante y ya haberlo terminado. ¿Cuál era el siguiente problema? Que cuando teníamos nosotros una reabsorción de forma vertical, nosotros teníamos que sumergir más nuestros implantes. La primera dificultad que podíamos tener es que era muy comúnmente que nos pudiéramos topar con el seno o con algún nervio que pudiera dificultarnos el tratamiento. Y la otra es que nosotros teníamos que compensar esa pérdida utilizando cerámica rosa. Ahora bien, también otra de las cosas que podíamos tener es que tengan en cuenta que el brazo de palanca se aumentaba, aunque los implantes pueden aguantar mucho más cargas que un diente, siempre y cuando la fuerza se distribuya adecuadamente, es decir, en un eje axial, no en fuerzas laterales, podemos nosotros decir que este brazo de palanca en muchas ocasiones podía ocasionar dos cosas. Una es una sobrecarga sobre el tornillo que unía la interfase protésica con el implante, causando una fractura en muchas ocasiones o aflojamiento de los tornillos y en algunas ocasiones un defecto de forma vertical alrededor del implante a causa de una sobrecarga en los tejidos duros. Y finalmente, las situaciones combinadas, pues muchas veces eran muy difíciles de tratar, por lo que no podíamos colocar los implantes. De tal manera que surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué, dónde, cómo y cuándo? El por qué se va a referir al cuál es el objetivo que vamos a tener, teniendo en cuenta que la dificultad que teníamos nosotros antes de que solo podíamos pensar en el hueso, llegamos al punto donde cambió esta idea. El por qué se refiere a cuál es el objetivo que tenemos ahora que tenemos que lograr. Prácticamente la implantología cambió al punto de que antes colocábamos el implante donde había hueso. Actualmente lo más importante es la colocación
perfecta del implante para poder distribuir las cargas, poder dar una mayor estética al momento de colocar el implante y todo traducirlo en éxito. De tal manera que en la actualidad lo primero que vamos a hacer es un encerado. Y este encerado nos va a dar la posición ideal para que nosotros podamos colocar nuestro implante de acuerdo a donde debe realmente estar. Y posteriormente, el colocar nuestra corona. Ahora, es importante mencionar que una de las herramientas que se nos presentan actualmente para tener este éxito es la reconstrucción de los tejidos, lo que nos va a permitir que si yo no tengo una calidad o una cantidad adecuada de tejidos para tener éxito en este tipo de situaciones, nosotros podemos crearlos. ¿Cuál es el único, podríamos llamar, desventaja? Uno es costo y tiempo. ¿A causa de qué? Que son tratamientos que vamos a tener que planear para que nosotros podamos regenerar esos tejidos y claro está, el costo de los materiales, durante más innovadores sean, pues pueden llegar a ser un poco más costosos. Ahora bien, nosotros podemos entender que dentro de la reconstrucción de los tejidos, podemos hablar únicamente de la reconstrucción de tejidos blandos, de la reconstrucción de tejidos duros y la combinación de ambos. Es importante también mencionar en este punto, es que en este momento ya le damos una importancia mayor a los tejidos blandos de la que se le daba anteriormente. Como se los decía, al inicio, lo único que nos importaba era la cantidad de hueso que nosotros pudiéramos tener para poder anclar y tener una estabilidad primaria. Ahora, de acuerdo a la Asociación Europea, como lo habíamos visto en nuestra clase, en la clase anterior, ellos mencionan 5 triángulos, los cuales se basan en cuáles son las características o los puntos que debemos de considerar para que nosotros tengamos éxito en nuestro tratamiento de implantes. Ahora bien, yo también aplico estos triángulos en un proceso edéntulo, es decir, no solamente en un proceso alveolar residual, sino que en un proceso ya basal donde el diente se haya retirado y ya haya habido una cicatrización. De tal manera que es fundamental que nosotros escojamos implantes que tienen un buen diseño y que los podamos ubicar perfectamente en una ubicación 3D en la zona donde vamos a trabajar. Pero teniendo ya en base esas características de nuestro implante, es fundamental la cantidad de hueso remanente que nos vaya a dar soporte. Por eso es fundamental que durante más tejido de soporte tengamos, más estabilidad primaria vamos a lograr y eso se va a resumir en éxito en nuestro implante. Ahora bien, cuando hablamos de un alveolo post-extracción, es muy importante que consideremos la anatomía del alveolo y la posición de los tejidos de la tabla vestibular. Si se dan cuenta ahorita, únicamente estoy hablando de la importancia de los tejidos duros, que al inicio de la historia fue como fuimos aprendiendo la importancia de lo duro a lo blando. Y actualmente nos damos cuenta que todo es un complejo y es fundamentalmente importante que hagamos una buena manipulación de todos los factores para tener éxito. Ahora, cuando yo hablo de hueso, si se dan cuenta, aquí tenemos un caso donde determino a través, digamos que en vista clínica, puedo darme cuenta que hay un defecto óseo debajo de los tejidos blandos. Actualmente yo me fijo en el grosor de mis tejidos. Gracias a Dios, aquí tenemos una buena cantidad de tejidos, de tal manera que determinamos cómo va a ser la corona que vamos a colocar en este caso, y gracias a esta corona determinamos la posición ideal de nuestro implante. Ahora bien, ya que levantamos nuestro colgajo de espesor total, nos damos cuenta del defecto en el que nos vamos a enfrentar. ¿Cuáles son las características de este defecto? Pues que tenemos la pérdida de una parte de la tabla vestibular, pero tenemos un tabique interdental bastante bueno, interradicular, disculpen. Entonces, gracias a ese tabique, yo puedo colocar mi implante sin ninguna complicación y voy a tener la posibilidad de utilizar una técnica de regeneración ósea guiada
con una membrana que estoy fijando con nuestro tapón de cicatrización, que creo que la vez pasada vieron que me gusta bastante utilizar esta técnica porque es bastante cómodo y confiable. Ahora, si ven en el fondo, pueden ver que coloqué una segunda membrana que me está dando estabilidad a la membrana que está fijada con el tornillo. De tal manera, suturamos este implante y lo que estamos buscando es que a los 4 o 6 meses de cicatrización podemos ver que tenemos una buena calidad de tejidos blandos, pero sobre todo ya hicimos una manipulación de los tejidos, tanto duros e indirectamente de los blandos, donde puedo ya colocar una corona terminada que va estéticamente y funcionalmente pueden resumirse en éxito. Ahora bien, ya que vemos la radiografía, vemos que se logró perfectamente la integración del implante, vemos que nuestro injerto está perfectamente uniéndose a la superficie de nuestro implante y podemos estar tranquilos. Ahora, no por estar tranquilos me refiero a que el paciente ya se puede desaparecer. Recuerden que siempre es importante que nuestros pacientes deben de estar regresando a la clínica cada 3 o 6 meses, dependiendo del criterio de cada quien. Ahora, ya que nos referimos a los tejidos duros, tenemos que empezar a hablar sobre los tejidos blandos, que en la actualidad tienen una importancia mucho mayor de la que pensábamos anteriormente, al punto de que ahorita, si no tenemos unos tejidos blandos adecuados, normalmente se puede resumir el resultado de nuestro implante en una pesadilla, porque comúnmente es una de las principales causas de que tengamos que luchar contra una perimplantitis. De tal manera que los tejidos blandos han escalado su importancia en el momento de colocar implantes, tanto en el manejo para tener una mejor función, un mejor sellado biológico y también para mejorar la estética de nuestros tratamientos. De tal manera que escalando los triángulos de que hemos estado mencionando, ahora es fundamental hablar sobre el biotipo o el fenotipo, como lo mencionan actualmente. Voy a mencionarlo como biotipo porque la mayoría de los artículos que vamos a encontrar lo manejan todavía de esta manera. Y el fenotipo, pues prácticamente pues, es el cambio que hemos tenido a través de la investigación, pero biotipo está bien manejado. Actualmente todavía podemos mencionarlo de esta manera. Ahora, ¿cuál es la importancia de este biotipo? Prácticamente lo importante es la calidad y la cantidad de tejidos blandos que nos vayan a dar soporte a los tejidos duros. Tengan en cuenta que es fundamentalmente importante, descrito por Maynard y Wilson desde el 79 en los dientes, que necesitamos una banda mínima de 2 milímetros de encía queratinizada para que yo pueda hablar de éxito en los dientes, o más bien dicho, de que haya un sello biológico adecuado que me proteja del cepillado, del trauma oclusal, de cualquier otro tipo de trauma externo y sobre todo de la influencia de las bacterias o de los factores externos hacia los tejidos internos del diente. Tengan en cuenta que esta banda prácticamente en la parte interna es donde van a estar lo que conocemos como epitelio de unión y las fibras de tejido conectivo que nos permiten tener un sello biológico que nos va a proteger ante todo esto. De tal manera que en los dientes naturales, como lo mencioné, él recomienda 2 milímetros y en los dientes rehabilitados, es decir, dientes que tienen coronas o han sido alterados de alguna manera con alguna resina o restauración, es de fundamental importancia que tengamos un grosor o ancho de encía queratinizada mayor porque necesitamos una mayor protección. ¿Qué es lo que puede pasar si tenemos unos tejidos muy delgados? Pues normalmente se puede resumir en que hay inflamación en los bordes gingivales y muchas veces podamos tener recesiones. Y en otras ocasiones, pues la exposición del margen de la unión, ahora sí, del gap entre el diente y nuestra corona. Ahora bien, si empezamos a hablar sobre lo que viene siendo el biotipo,
es importante mencionar que los primeros en empezar a mencionar esto fueron en 1969, fue el genio o el gran doctor Oceanbean, que para mí es uno de los grandes genios de la cirugía ósea, pero también empezó a hablar sobre los tejidos blandos junto a su compañero Ross. Y ellos clasificaron los biotipos en dos, prácticamente lo que viene siendo el biotipo delgado y el biotipo grueso. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos biotipos? Prácticamente, cuando hablamos de un biotipo grueso, tenemos que entender que es un tejido que va a ser más denso y fibroso, es decir, va a ser un tejido más duro, normalmente caracterizado por un tejido más queratinizado, y vamos a tener una banda de este tejido más grueso alrededor de los dientes. Honestamente, es el tipo de pacientes que nosotros queremos en nuestra clínica. ¿Por qué razón? Porque son pacientes que tienen una mayor posibilidad de éxito. Otra de sus características es que las papilas van a ser más cortas, pero van a ser más anchas en su base. Al ser un tejido más grueso, quiere decir que estas papilas van a tener una mejor irrigación y van a ser vamos a decirlo, también juega un papel importante en la forma del diente, pero estas papilas, al ser más cortas, son más resistentes. Ahora bien, cuando yo hablo de la pérdida de inserción asociada a la presencia de algún proceso inflamatorio, normalmente las personas que tienen un biotipo grueso, el tipo de defecto que vamos a encontrar es una bolsa periodontal. ¿Por qué se va a causar? Porque la inflamación va a causar la destrucción o la migración de los tejidos hacia apical, creando esta bolsa. A diferencia de cuando los tejidos son más delgados, tenemos el resultado, una recesión. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, también es importante mencionar que el punto de contacto normalmente se va a encontrar, más bien dicho, más que punto de contacto, se va a encontrar un área de contacto que va a ir desde el tercio medio del diente hasta la parte cervical. Lo que va a hacer es que los dientes tengan un mayor punto de contacto, lo que va a ocasionar que estas papilas también sean más cortas y sean más resistentes. Tengan en cuenta que durante más grande sea el punto de contacto, más protección biológica tenemos o fisiológica tenemos entre el embate de alimentos y la masticación, y tenemos una protección en grupo de la parte de los dientes. Ahora, también es importante mencionar que durante más densos sean los tejidos, normalmente la forma de los dientes va a ser más cuadrada. Y finalmente, el hueso subyacente va a ser más plano y grueso. Normalmente en este tipo de pacientes vamos a tener lo que conocemos como hueso de refuerzo. ¿Por qué? Porque quiere decir que los dientes tienen una mayor resistencia a la oclusión, y una característica también que podemos encontrar en las personas de un biotipo grueso es que va a haber un mayor desgaste de las caras oclusales de los dientes y un engrosamiento de los tejidos duros y blandos resistiendo la oclusión. Mientras que si hablamos de un periodonto fino, el tejido va a ser más blando y delgado. Aquí podemos ver cómo se ve mucho más fina nuestros tejidos alrededor de los dientes o de los implantes. Tenemos una banda mucho más reducida de tejido queratinizado, y también esa queratinización puede ser de, vamos a decirlo, de menor calidad que la pasada, ya que hay menos fibras y una menor cantidad de epitelio, lo que puede complicar nuestro tratamiento. Las papilas van a ser más largas y más triangulares, quiere decir, van a ser más estrechas, y su vértice va a estar mucho más alto de los tejidos. Por lo tanto, si tenemos una pérdida de hueso, es muy probable que nos topemos con la pesadilla de un triángulo negro, que es totalmente antiestético, y por desgracia las mujeres tienden a tener más un periodonto fino, por lo que tienden a sufrir más de este tipo de situaciones. Y vamos a ser sinceros, a los hombres nos vale que eso a veces la estética. Las mujeres se enfocan más en su estética. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceras, las mujeres son bonitas.
y es importante pues, también para ellas sentirse bonitas. Ahora bien, el área de contacto del tercio medio va a ser mucho más alto y va del tercio medio al tercio oclusal principalmente, y la forma en que si tenemos una pérdida de inserción se va a definir como una migración gingival, descubriendo la porción radicular del diente, lo que conocemos como una recesión. Y es importante también tener en cuenta que la forma de estos dientes es más triangular. Ahora bien, el hueso subyacente es más fino y festoneado y normalmente puede tener dehiscencias y fenestraciones, por lo cual al momento de que nosotros tengamos que tratar en este tipo de biotipos, frecuentemente vamos a tener que regenerar los tejidos. Más adelante, lo que viene siendo el doctor Müller y Egger, ellos denotaron que podía haber 3 tipos de biotipos. Entre ellos está el biotipo grueso, el biotipo medio y el biotipo fino. Dentro del biotipo grueso podemos denotar, como lo habíamos visto anteriormente, son dientes más cuadrados, tenemos una mayor cantidad de encía queratinizada y también hay una mayor cantidad de hueso, ahorita lo vamos a ver, lo que causa es que haya una mayor inserción de los tejidos blandos y la exposición menor de la superficie dentaria. Ahora bien, también tenemos lo que vienen siendo un biotipo medio, que digamos que es un biotipo normal, digamos que es ni muy, muy, ni tan, tan, es lo que debería ser perfecto para todos nosotros, donde tenemos dientes más rectangulares, tenemos una buena proporción de los tejidos queratinizados y por lo tanto también ahorita podemos ver que hay una densidad adecuada. Y finalmente tenemos el biotipo fino, donde es muy comúnmente que haya presencia de recesiones, vemos que el tejido queratinizado es muy deficiente y normalmente igual los dientes son más triangulares. Otra de las características que podemos mencionar que denotaron estos doctores es que podemos nosotros hacer el sondeo de este tipo de tejidos. Cuando yo hablo de un tejido grueso, vamos a encontrar un tejido más denso, el cual va a ser más difícil de entrar y posiblemente no va a haber un surco profundo. Normalmente vamos a hablar de un surco de 1 o 2 milímetros, ya que las fibras se van a encontrar insertadas en una porción más alta. Y también vamos a denotar que el tejido no permite que se transparente la sonda. A diferencia que en el biotipo medio podemos tener un surco de 2 a 3 milímetros y podemos ver que ligeramente la sonda se llega a transparentar, sobre todo en la porción más coronal. Y finalmente, el fino, nosotros podemos ver que prácticamente es una cobertura de papel maché o papel cebolla, donde prácticamente lo que nosotros al momento de que metemos nuestra sonda, prácticamente se va a transparentar, al punto de que podemos ir midiendo la sonda a través de los tejidos. Sinceramente, cuando nosotros tenemos que hacer un diagnóstico del biotipo, en algunas ocasiones puede ser simple si denotamos, yo la verdad uso mucho la sonda porque me ayuda mucho a determinar el grosor. Ahora, si yo me fuera a los tejidos profundos de estos biotipos, me doy cuenta que normalmente en un biotipo grueso podemos encontrar lo que se llama como erupción pasiva alterada y podemos encontrar que la posición del hueso se encuentra más alta de su posición normal. Lo que va a ocasionar es que acuérdense que las fibras gingivales y el epitelio de unión van a conformar lo que conocemos como el espesor biológico, el cual es una constante. Al tener la cresta ósea más alta, ese espesor se va a encontrar en una posición más alta, dando la forma o la vista de un diente más corto, pero no quiere decir que el diente sea más pequeño. Quiere decir que las fibras están insertadas en una posición más alta de la que deberían estar. De tal manera, el biotipo medio, podemos ver que hay una mayor cantidad de raíz expuesta
prácticamente de 2 a 3 milímetros de la cresta ósea a la unión amelocementaria, lo que permite que las fibras se inserten en una posición perfecta, dando una apariencia de un diente de un tamaño normal. Pero ¿cuál es la ventaja? Que vamos a tener una calidad de tejidos adecuados, lo que nos va a dar como consecuencia salud y estética. Y finalmente, cuando yo hablo de un biotipo fino, podemos ver que hay una mayor cantidad de tejido radicular expuesto. Podemos encontrar dehiscencias y fenestraciones sobre la superficie del hueso, que no quiere decir que sean malas, pero en caso de que nosotros tengamos que hacer un procedimiento con implantes, se nos va a dificultar. ¿Por qué? Porque imagínense que tenemos que quitar este diente. ¿Qué va a pasar? Primero, tenemos una dehiscencia que nos está dificultando la colocación del implante en una posición en relación a los dientes adjuntos. Tendríamos que ponerlo más profundo para evitar que tengamos una mayor pérdida de tejidos. Y segundo, tenemos una fenestración que también nos puede complicar nuestro implante. ¿Por qué? Porque tenemos que rellenar. Prácticamente quiere decir que en este tipo de situaciones tenemos que hacer una regeneración sí o sí, porque si no, el resultado de nuestro implante va a ser en una franca recesión del implante. Y después de estar arreglando tejidos duros o blandos en un diente mal colocado, se los vuelvo a decir, puede ser una pesadilla. Ahora bien, en esta última fotografía podemos ver cómo los tejidos blandos están relacionados, como se los había mencionado, a la posición del margen óseo. De tal manera que durante más alto esté el margen óseo, más alto va a estar la inserción de los tejidos blandos. De tal manera que en el biotipo grueso vamos a ver menos diente, en el medio es la proporción perfecta de hueso, tejidos y diente, y en el fino, pues, aparte de que tenemos una deficiencia en la calidad de los tejidos blandos, pues tenemos una inserción más baja. Ahora bien, cuando yo hablo de las fibras en los implantes, tengan en cuenta, yo siempre he dicho lo siguiente: cuando yo hablo de implantes y de dientes, yo siempre voy a apostar por tratar de mantener los dientes en la boca. ¿Por qué razón? Porque el diente tiene tres cosas que un implante no tiene. Y el primer secreto de la grandeza del organismo es que el diente tiene un ligamento periodontal. ¿Cuál es el éxito de este ligamento periodontal? Que el diente va a poder resistir tanto fuerzas oclusales como fuerzas laterales, como fuerzas de rotación. Mientras que el implante sí va a ser muy superior al diente, pero siempre y cuando las fuerzas de oclusión únicamente sean en el mismo eje axial del diente. Si nosotros al implante lo sometemos a fuerzas laterales, esto va a resumirse en micromovimientos, lo que va a ocasionar la pérdida de nuestro implante. El siguiente secreto que vamos a tener es que el diente va a tener lo que es el epitelio de unión, y el último secreto son las fibras gingivales. ¿Qué es lo que pasa? Que la unión de este epitelio de unión y estas fibras gingivales van a formar lo que conocemos como espesor biológico, y van a formar un sello a la superficie del diente, de tal manera que todas las embates del exterior, tanto cargas oclusales que puedan tratar de mover los tejidos blandos hacia apical, o la tracción de los músculos, va a ser resistida por todas estas fibras y esta unión de los tejidos blandos al diente. Mientras que nuestro implante, lo que vamos a tener prácticamente van a ser fibras que van a ser perpendiculares, o sea, no van a estar insertadas a la superficie del diente, lo que va a ser una reparación adecuada, y vamos a tener un epitelio largo de unión, el cual es perfectamente funcional, es parte del éxito que nos va a permitir el éxito en nuestros implantes, pero tenemos que cuidarlo más, porque este epitelio, si nosotros no lo cuidamos,
se puede desinsertar más fácilmente. Por ejemplo, con la entrada de comido, un cepillado más traumático, etcétera, lo que puede ocasionar que tengamos un problema estético. Ahora bien, tengan en cuenta, como les decía, las fibras no van a estar insertadas a la superficie del implante. De tal manera, también si yo veo una vista frontal, me doy cuenta que los dientes van a tener fibras, lo que conocemos como interdentales, las cuales nos van a dar una fijación de los tejidos blandos, además de fibras que van hacia el margen, que le van a dar soporte tanto a la papila como a los tejidos interdentales. ¿Qué va a pasar? Que en un implante tenemos la complicación de que estas fibras van de la misma manera, van perpendicularmente al implante, lo que ocasiona que no tengamos un sello biológico. Por esa razón, muchas veces nosotros tenemos, acuérdense que si yo tengo dos implantes juntos, es muy difícil. Hay veces que yo le doy una apariencia más cuadrada a mis tejidos y la falta de una papila. Por eso tenemos en los dientes, es más fácil hacer pónticos o hacer una papila, porque los mismos tejidos nos ayudan con esa inserción de los tejidos blandos. Mientras que en el implante yo tengo que hacer una simulación de papila presionando los tejidos que rodean al implante para dar esa simulación de tejidos y tener una armonía en los tejidos blandos. Ahora bien, es fundamentalmente entender que el gap es fundamental, sobre todo al momento de un implante post-extracción. Y es fundamental también entender que el biotipo va a jugar un papel importante en la nutrición y en el mantenimiento de los tejidos duros. De tal manera que la nutrición de un alveolo post-extracción, acuérdense que una gran parte de la nutrición va a estar dada por el ligamento periodontal y la otra parte va a venir a través del periósteo de los tejidos blandos. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un biotipo delgado, muchas veces la porción más coronal de la tabla vestibular y de los tejidos queratinizados no va a tener un aporte adecuado, de tal manera que muy probablemente podemos tener una pérdida de 2 milímetros de los tejidos. Mientras que en los tejidos, en un proceso alveolar, donde ya tenemos una cicatrización, es fundamentalmente tener una buena calidad de los tejidos blandos, ya que si yo no tengo una buena cantidad de tejidos blandos, yo puedo, o un buen grosor, uno, puede afectar la estética y dos, puede afectar de acuerdo a la posición que yo coloque el implante. Tengan en cuenta que yo tengo que tener una cantidad de hueso residual que tenga una buena nutrición para que no tenga una recesión más adelante. Además de que este injerto me va a mejorar la calidad de los tejidos blandos, lo que va a permitir que no tenga una complicación de perimplantitis o de migración de tejidos blandos posteriormente. Por eso es fundamental que hagamos un buen manejo tanto de la parte exterior de los tejidos como un buen manejo del gap o del espacio que se va a formar entre el implante y la tabla vestibular. De igual manera, aquí vamos a colocar nuestro implante y este espacio lo tenemos que cuidar mucho, ya que si no lo respetamos, eso se puede traducir como un implante que va a tener una recesión. Por eso es fundamental la posición tridimensional del implante. Tengan en cuenta que muchas veces, sin darnos cuenta, inclinamos los implantes, lo que va a ocasionar que adelgacemos esta pared. Y una de las maneras que podemos corregir esa inclinación inadecuada del implante es por medio de un injerto de tejidos blandos. Aquí les voy a mostrar un caso. De hecho, este caso tiene cerca de 10 años. Yo no coloqué los implantes. Fue un colaborador mío que colocó los implantes. Él es endodoncista y su esposa es protesista y tuvieron la complicación de que ustedes pueden ver, aunque en una parte tenemos una buena calidad de los tejidos blandos, en la otra parte podemos ver que hay un defecto importante. Entonces, yo lo que intenté hacer es por medio
de un injerto conectivo, traté de mejorar la posición del margen. Ahora bien, tengan en cuenta que estos implantes que colocaron utilizan tapones muy gruesos. Yo en la actualidad hubiera preferido usar tapones más delgados para que hubiera una mayor cantidad de tejidos blandos en esa zona, ya que el tapón está utilizando mucho espacio. ¿Y qué es lo que logré? Prácticamente lo que logramos después de la cicatrización es un mayor grosor de los tejidos blandos y una mejor calidad una mayor cantidad de fibras, lo que me va a ayudar a que no haya una recesión en un futuro. Pero si se dan cuenta, hubo que compensar con la prótesis, ya que no tuvimos esa ganancia perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hubo un mal diseño desde el momento de haber colocado los implantes. Aquí debimos haber realizado una regeneración ósea inicialmente y después la colocación de los implantes y la manipulación de los tejidos blandos. Ahora, tengan en cuenta que este caso tiene cerca de 10 años. En ese entonces las ideas que se tenían son totalmente diferentes a las que tenemos actualmente. ¿Cuál fue la ventaja de este paciente? Que él tenía una sonrisa gingival baja, lo que nos permitió que prácticamente no se note. Y puedo decirles que la última vez que vi a la paciente, porque de repente viene a revisiones, pues hemos logrado, gracias a estos injertos, hemos logrado tener una estabilidad de los tejidos blandos. Ahora bien, ya que hablamos de tanto tejidos blandos y de tejidos duros, ahora les puedo mencionar que el 70% de los casos que vamos a tratar en nuestro consultorio van a ser tratados actualmente de una manera combinada, donde vamos a empezar con la reconstrucción de los tejidos duros para obtener esa posición tridimensional perfecta y vamos a continuar con la colocación de los tejidos blandos para darle una mayor estabilidad a estos nuevos tejidos duros, una mayor estética y una mayor protección a largo plazo para poder resumir nuestro tratamiento en éxito. Ahora bien, tenemos dos posibilidades. Tenemos desde el punto de vista de un tratamiento de un alveolo post-extracción al tratamiento de lo que vienen siendo defectos horizontales, verticales o combinados. En la actualidad, gracias a los procedimientos que tenemos de regeneración, podemos prácticamente solucionar cualquier tipo de defecto que nos encontremos. Las dificultades que podríamos obtener es, uno, es fundamental la habilidad que vayamos obteniendo nosotros en nuestra práctica para tener éxito. Dos, nuestra experiencia. Tengan en cuenta que durante más casos vayamos haciendo y tengamos una mayor curva de aprendizaje, nosotros vamos a ir pudiendo hacer casos más complicados, ya que vamos a ir aprendiendo de nuestros errores y de nuestros éxitos. Tengan en cuenta que muchas veces tenemos que tropezarnos para subir. Ahora bien, ya mencionando esto, les voy a enseñar este caso, también es de mis primeros casos saliendo del posgrado, en el cual pues me habló mi referidor comentándome que quería que hiciera una pisectomía. Y en el momento en que yo empecé a hacer mi cirugía para la pisectomía, oh sorpresa, me encontré al enemigo no deseado, una bella fractura. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Pues prácticamente decidí esperarme, cerrar y esperarme aproximadamente mes y medio, 2 meses a que maduraran los tejidos. ¿Por qué? Porque yo no iba preparado para colocar el implante. Tal vez lo que podría decir de error en ese momento es que debí haber quitado el diente y haber dejado que madurara un poco más los tejidos blandos, lo que me hubieran facilitado a mí el tratamiento posterior. De tal manera que decidimos extraer nuestro diente y encontramos un defecto monumental. Aquí ustedes pueden ver que prácticamente el defecto abarca prácticamente todo el alveolo. La buena noticia es que teníamos una buena cantidad de hueso basal en la tabla palatina, lo que nos permitió poder fijar de manera primaria nuestro implante.
Ahora, si se dan cuenta, tuvimos que sumergir un poco más el implante, lo que va a conllevar que vamos a tener que hacer un mejor manejo de los tejidos perimplantares para poder obtener una mayor estética. Ahora bien, realizamos la colocación de nuestro injerto óseo, la colocación de la membrana, y en ese entonces estaba la moda de hacer el gran sándwich. ¿Por qué le digo el gran sándwich? Porque teníamos la idea de que había que poner hueso, membrana y aparte de todos poner una buena porción de tejido conectivo. ¿Qué es lo que ocasionaba? Bueno, para mi gusto, a mí ya no me gusta hacer esto porque de por sí es difícil traccionar los tejidos blandos para conseguir un cierre primario. Entonces, durante más cosas le pongamos encima a nuestro implante, pues más difícil va a ser traccionar los tejidos. Y lo que puede conllevar es que tengamos un mayor riesgo de una exposición de la membrana. Gracias a Dios y a que todo quedó perfectamente bien cerrado, no tuvimos una exposición y la verdad agradezco mucho eso porque si hubiera tenido la exposición se hubiera complicado mucho mi tratamiento. Ahora bien, ¿cuál es el problema de cuando nosotros traccionamos los tejidos blandos? Pues prácticamente perdemos la cantidad de tejido queratinizado que tenemos en nuestra pared vestibular. De tal manera que estos tejidos no son ni buenos para nuestro implante, ni van a ser resistentes y van a tener mucha tracción, lo que puede llegar a causar que en un futuro tengamos una recesión. De tal manera que decidimos colocar un injerto libre. Si se dan cuenta, en ese entonces todavía utilizaba seda 4 ceros para suturar mi injerto. Actualmente les puedo decir que usaría todo menos eso. Y es más, tampoco usaría catgut porque en el posgrado nos enseñaban mucho a utilizar catgut. Les puedo decir que es una excelente sutura para aprender a suturar, pero es muy difícil de manejar. Y en la actualidad hay unas excelentes suturas que nos pueden dar un mejor rendimiento, una mejor cicatrización y un mejor resultado. Por esa razón, más adelante iremos viendo también la evolución que he tenido manejando suturas. Esperemos que nos dé tiempo. Aquí podemos ir viendo cómo van cicatrizando los tejidos blandos. Siempre a la semana o 2 semanas de la cicatrización de un libre, la verdad es espantoso. Les digo, como se necrosa la parte superior, cuando eso lo ve el paciente, todos o la mayoría siempre salen con que, doctor, se me está infectando, se me va a caer todo. Y es fundamental que tengamos una buena comunicación con nuestro paciente explicándole qué es normal y que es una capa de fibrina y una pequeñita capa de necrosis, que lo importante está en la parte más profunda, que poco a poco va a formar un nuevo tejido queratinizado. Si se dan cuenta, podemos decir que tuvimos éxito en la colocación de nuestro injerto. ¿Cuál es el contra? Que prácticamente se nota mucho nuestro injerto. ¿Y qué es lo que ahora tenemos que hacer? Pues ahora sí, gané mucha encía queratinizada y ahora voy a tener que tratar de difuminarla. ¿De qué manera lo hicimos? Pues durante el periodo en que colocamos provisionales hasta llegar a la colocación del implante, cada 3 semanas, cada mes, con una fresa de bola. A mí me gusta de grano rojo, es decir, fino, y me gusta una bola mediana, no muy delgada. Lo que hago es pincelar los bordes de mi injerto para difuminarlo. Y la verdad, les puedo decir que podemos tener éxito. Y en la actualidad, una manera de evitar tener que estar pincelando es otro tipo de técnicas para este tipo de situaciones. Y aquí tenemos el resultado. Tengan en cuenta que en ese entonces todavía las cámaras no tenían tan buena nitidez ni eran tan buenas como las de ahora. Yo les voy a ser sincero, me encanta tomar fotos con mi cámara. Tengo mi cámara Canon con ring flash y todo, pero muchas veces en los estragos de la cirugía termino con el celular. Así que les recomiendo tener un buen celular con una buena cámara y les puedo decir que podemos tomar muy buenas fotos siempre y cuando aprendamos a hacerlo. Yo creo que en un futuro, si nos descuidamos, prácticamente van a vender una cámara tipo celular
que nos va a facilitar mucho a los dentistas la fotografía intraoral. Ahora, ya que hablamos de lo que queremos lograr mediante nuestro procedimiento, es decir, el por qué, ahora vamos a hablar del dónde. ¿Qué quiere decir esto? Tengan en cuenta que no es lo mismo tratar una parte anterior que una parte posterior. ¿Qué vamos a encontrar en cada una de estas partes? Tengan en cuenta que en las partes anteriores vamos a enfrentarnos a que en cada zona va a haber estructuras anatómicas diferentes, va a haber presencia o un biotipo diferente. Puedo atreverme a decir que cada diente puede tener un biotipo, o más bien dicho, un fenotipo diferente, y el grosor del hueso, la posición de los dientes, etcétera, pueden hacer más fácil o más difícil nuestro tratamiento. De tal manera que nosotros tenemos que saber que en la parte anterior vamos a manejar una mayor estética, mientras que en la parte posterior vamos a buscar una mayor función. De tal manera que nosotros tenemos que guiar tanto nuestra regeneración de tejidos blandos como de tejidos duros en base a una zona donde vamos a tener una mayor cantidad de carga de fuerzas oclusales o en una zona donde queremos una estabilidad del margen gingival y de los tejidos blandos durante más tiempo para que haya una estética a mayor o largo plazo. Es decir, tanto el manejo del margen como una mejor y mayor cantidad de papila. Ahora, hablando del dónde, también podemos hablar de las diferentes zonas de donde podemos obtener nuestro injerto para nosotros colocarlo en nuestros casos. Yo sé que me voy a meter un poco en el cómo, pero lo que quiero que vean son algunos casos de cuando yo manejo o obtengo un injerto libre, cómo puedo utilizarlo en un caso clínico. Prácticamente este paciente tenía unas coronas clínicas muy largas, de hecho fue un caso que a mí me costó trabajo. ¿Por qué razón? Porque los dientes estaban fracturados y prácticamente ustedes pueden ver el colapso que tenemos desde el momento en que se hacen las extracciones. ¿Qué fue lo que yo decidí? Realicé las extracciones y me esperé mes y medio a que los tejidos blandos cerraran. A mí a veces actualmente me gusta mucho hacer eso porque prefiero tener una mayor cantidad y una mejor calidad de los tejidos blandos que me los dé el cuerpo mediante la reparación a que yo tenga que estar traccionando más los tejidos. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Un defecto óseo muy grande que me puede complicar la colocación de mis implantes. De tal manera que lo primero que hicimos fue regenerar el hueso. Lo que obtuvimos es un mejor proceso y obtenemos un hueso de mejor calidad y una mayor cantidad, lo que me va a permitir la colocación de mis implantes en una buena posición y en una buena cantidad de hueso. Pero ¿qué pasa? Que al cicatrizar mis tejidos me doy cuenta que por la primera cirugía tengo la tracción de los tejidos no insertados, lo que me va a dificultar posteriormente la estética de mi caso. De tal manera que decidí hacer una especie de profundización de vestíbulo por medio de la colocación de un injerto libre. Si ustedes lo ven, de la misma manera que aquí utilizamos puro nylon, que actualmente les puedo decir que también es una de las suturas que más me gustan, porque es más elástica, más delgada y tiene una mayor flexibilidad. Aquí tenemos la cicatrización. ¿Y qué fue lo que pasó? También tuvimos que suavizar con una fresa de bola los bordes. Lo que pueden ver ustedes es que tenemos una mejor profundidad del vestíbulo, además de una mayor banda de tejido queratinizado alrededor de mis implantes y podemos resumir que prácticamente al colocar mis coronas, pues tengo una apariencia más natural, al punto en que el lado donde se colocaron los implantes, siento que por medio de los manejos blandos y de los tejidos, aquí les tengo que mencionar que también coloqué un injerto de tejido conectivo en esta zona para tratar de simular un poco más la papila. Lo que ustedes pueden ver es que realmente, aunque tenemos dientes largos, porque era imposible hacerlo de otra manera, tenemos un buen resultado estético.
Sí, que en el fondo se ve un poco la cicatrización del injerto. Yo sé que a lo mejor no me saqué un 10, pero yo estoy conforme con el resultado, sobre todo por esto, porque este caso, vemos las radiografías del lado izquierdo, que fue prácticamente al mes que coloqué los implantes, y las del lado derecho son 10 años después. Y podemos ver que aunque hemos tenido pérdida de hueso, los márgenes se mantienen estables. Y eso es lo que buscamos con la regeneración ósea y el manejo de los tejidos blandos. Ahora bien, el otro tipo de injerto que vamos a obtener del paladar es el tejido conectivo. Y aquí tenemos otro caso donde hubo una fractura. Ahorita vamos a ver, al momento de la extracción del diente decidimos levantar el colgajo y podemos ver que también nos enfrentamos a un defecto enorme. Me atrevo a decirles que este es uno de los primeros casos que empecé a colocar los implantes de Hyocel. Si no es que es el primero o el segundo, aquí podemos verlo. De hecho, fue un implante que me dieron a mí para que empezara a probar el producto. Entonces utilicé, de hecho, un implante mini. A mí la verdad me gustan mucho en la zona anterior usar implantes minis de 3,7 por 13 milímetros. Realizamos nuestra regeneración ósea, realizamos nuestro CR primario, pero más adelante nos dimos cuenta que iba a ser necesario utilizar un injerto de encía, ya que uno, teníamos igual un frenillo demasiado alto y aquí teníamos una pérdida de volumen del tejido. De tal manera que lo que a mí se me ocurrió fue eliminar el frenillo por medio de una frenilectomía y hice un pequeño túnel por el cual con mucho cuidado desplacé mi injerto conectivo doblado, digamos que lo hice como rollito, para que diera más volumen en esa zona y lo fijé cuidadosamente para que diera más volumen en la zona que queríamos rellenar. Aquí tenemos la cicatrización a la semana y aquí tenemos el resultado final. Si se dan cuenta, sí, tenemos la cicatrización de la zona donde quitamos el frenillo, pero en la zona donde colocamos el injerto realmente tuvimos un buen resultado. Como se los menciono, esto es parte de mi curva de aprendizaje. Actualmente yo abordaría muchos de los casos que tengo actualmente de manera diferente. ¿A qué pasa esto? Que he tratado de leer más, he tratado de tomar cursos de actualización que me han abierto los ojos a nuevas técnicas y pues prácticamente a los nuevos materiales que nos van dando nuevas posibilidades. De tal manera que no me siento mal a lo mejor por la cicatriz que encuentro, pero actualmente podría decir que el manejo lo haríamos totalmente diferente a lo que hicimos hace 5 o 6 años. Ahora bien, tenemos lo que son injertos de la tuberosidad. Voy a presentarles dos casos rápidos de cómo la tuberosidad, les puedo decir que es un excelente tejido, sobre todo cuando queremos tratar un solo diente. ¿A qué se debe? A que la tuberosidad es un tejido más fibroso y más denso, lo que me va a permitir a que yo pueda mantener un mayor grosor y una mejor calidad de ese tejido y se va a reabsorber menos. De tal manera, tenemos aquí un caso inicial donde primero tuvimos que extraer un diente, se le elaboraron la endodoncia a los 3 dientes adjuntos y tuvimos que hacer una pisectomía en otro de los dientes. Prácticamente yo hice toda la cirugía, yo fui el que le preparé el lecho también al endodoncista para que hiciera la pisectomía y coloqué en la misma cita mi implante, coloqué mi hueso, mi membrana y suturamos. Si ustedes ven, la ventaja que tenemos de los dientes preparados es que pudimos colocar un provisional fijo, más adelante el protecista colocó postes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Si se dan cuenta, justamente en el diente donde colocamos el implante, hay se perdió la calidad de los tejidos blandos. Además de que se ven más sumidos, quiere decir que nuestra cresta se perdió porque estaba, si ustedes lo ven, la cresta estaba muy lastimada. Entonces sí tuvimos una pérdida en nuestra cresta.
¿Qué fue lo que tratamos de hacer para compensar? Ya que cicatrizó el caso, ya que el implante era lo suficientemente fuerte para recibir un tapón de cicatrización, tomamos un injerto de la tuberosidad. Aquí podemos ver nuestro diseño del injerto. Aquí está nuestro injerto y utilizamos este aditamento que es como de acrílico, que lo que nos permitió fue poder colocar el injerto, fijarlo a esa zona vestibular y cortamos el aditamento simulando, digamos, que la forma del diente, lo que nos permitió colocar un provisional encima y me permitió a mí poner unos puntos sobre los puntos de contacto del puente para traccionar los tejidos y formar una papila. Ahora bien, como les diría, yo en vez de utilizar ese aditamento, actualmente hubiera preferido haber colocado un provisional sobre el implante y de esa manera, posteriormente, haber hecho todo el procedimiento de los tejidos blandos. ¿Por qué lo haría así? Porque sé que tendría un mejor resultado a largo plazo, sobre todo en el margen gingival y en la estabilidad de los márgenes. Este es un caso que me pasó mi esposa. Les puedo decir que yo estoy casado con una gran periodoncista. De hecho, tengo que agradecerle que ella siempre me ha apoyado en mis presentaciones y ella la mayoría de las veces siempre me da comentarios muy acertados de las cosas que debo de corregir. Y bueno, este fue un caso que ella realizó y a mí me gusta mucho porque prácticamente ustedes pueden ver en la parte cervical del diente, podemos ver cómo se transparenta un implante. ¿Qué pasa? Que la corona que habían colocado inicialmente, si se dan cuenta, está muy larga y no están respetando el margen gingival. Prácticamente se está viendo una corona más larga que la adyacente. De tal manera que lo que se decidió fue colocar un aditamento metálico, pero dando la forma del diente que debe de tener, o sea, de ajustar el margen cervical del nuevo diente, y lo que ella hizo fue colocar un injerto de tuberosidad para migrar y mejorar tanto la calidad de los tejidos perimplantares como de darle una mejor y una nueva posición al margen gingival. Si ustedes lo ven, prácticamente esto se puede decir que vamos a tener éxito porque logramos nivelar los márgenes y ahora depende del protesista el éxito final. ¿Por qué depende de él? Porque como ustedes ven, esto está en provisionales, hay que colocar posiblemente unas carillas y una restauración definitiva para que realmente pueda lucir finalmente este caso. Pero para mí el manejo de los tejidos blandos es fundamental y les puedo decir que con ese injerto este implante va a tener una mayor estabilidad a largo plazo y va a tener éxito prácticamente. Y este es otro caso que realizamos. Aquí prácticamente tuvimos que hacer la extracción del diente y esperar a que cicatrizaran los tejidos porque era tal la lesión que tenía el diente que hasta teníamos una fenestración en los tejidos blandos. Ya que cicatrizó, pues colocamos el implante. Aquí pueden ver que tengo un enorme defecto en la parte apical porque prácticamente este diente tuvo un quiste. Por esa razón yo decidí primero quitar el quiste, esperarme un mes a que cicatrizaran los tejidos blandos y posteriormente coloqué mi implante, mi injerto de hueso y esperamos 8 meses a colocar un injerto de tuberosidad. Aquí pueden ver nuestro injerto. Cómo pudimos darle mayor estabilidad y se puede ver mucho mejor la banda de encía queratinizada. Y aquí lo único que les diría, yo en ese entonces todavía no ponía muchos provisionales. Aquí prácticamente lo único que manipulé fue el tapón de cicatrización, que fue donde suturé el injerto
y posteriormente compré un aditamento que preparábamos nosotros, es decir, colocábamos el aditamento y lo preparábamos como si fuera diente y finalmente elaboramos la corona. Ahora, ya que hablamos del por qué y el dónde, ahora para mí es fundamental entender que el cómo y el cuándo tienen una relación directa, mientras que el cómo nos va a hablar de las técnicas que vamos a elaborar para tener éxito en nuestros tratamientos, el cuánto se refiere a los tiempos en que lo vamos a ir elaborando. ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente en la actualidad, cualquier procedimiento de implantes va a conllevar más de una cirugía, de tal manera que vamos a planear la técnica para quitar nuestro diente, la técnica para colocar nuestro implante, la técnica que vamos a usar para reconstruir tejidos duros, la técnica para tejidos blandos y todo el manejo de provisionales hasta tener como consecuencia el éxito o el fin de nuestro tratamiento. De tal manera que aquí podemos ver nuestro primer caso donde nosotros nos enfrentamos a un diente fracturado. De tal manera que decidimos el mismo día que hacemos la extracción del diente, sin antes evaluar nuestros tejidos, si ustedes se dan cuenta, tenemos una buena cantidad de tejido queratinizado. Aquí la única cosa que tenemos es que es un paciente de 80 años, de tal manera que ya nuestro fenotipo o nuestro biotipo ya tuvo una migración apical por el envejecimiento de los tejidos. De tal manera que aunque tenemos un grosor de encía queratinizada, este tejido, si lo pueden ver, es delgado. Podríamos hablar de que es un fenotipo entre medio y delgado. De tal manera que yo tengo que tener mucho cuidado al momento en que hago la extracción de mi diente para de tal manera, ya que vemos la fractura del diente, yo voy a hacer la extracción del diente y voy a evaluar la situación de mi alveolo. Y para mí es fundamental tener una buena tabla vestibular, iniciar la preparación de mi lecho para el implante y posteriormente yo voy a, ya que coloqué mi implante, decido cómo voy a manejar la regeneración. De tal manera que en este caso yo decidí usar la técnica que conocemos de ice cream, donde yo corto mi membrana con la forma de un cono de helado, como si tuviera la bola de helado en la parte de arriba, lo que me va a permitir que el pico de la membrana entre en el alveolo y va a estar sostenida la membrana por el injerto óseo que voy a colocar posteriormente. Y la bola de helado la voy a utilizar, es más grande, porque es con lo que voy a cerrar toda la parte superficial del alveolo. De tal manera que voy a hacer este cierre. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy buscando con este cierre? Si se dan cuenta, aquí hice la regeneración ósea al mismo tiempo que coloqué mi implante y decidí esperarme 6 meses sin tocar los tejidos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy estimulando a las mismas células epiteliales que tiene mi paciente, voy a permitir que ellas se hagan el trabajo sucio por mí. De tal manera que nosotros sabemos que la migración del epitelio normalmente es de 0.2 milímetros al día. Es decir, más o menos en una semana vamos a tener 1 milímetro. Pero vamos a tener, tengan en cuenta que normalmente los tejidos van a ir cerrando en todas las direcciones, de tal manera que vamos a tener 2 milímetros, 4 milímetros y en aproximadamente lo que vienen siendo 3 semanas, vamos a tener un cierre perfecto. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que en el momento en que hacemos la extracción del diente, va a empezar la proliferación del epitelio en la parte superficial.
mientras que en la parte interna del implante va a haber una proliferación del tejido conectivo. De tal manera es que se va a formar un coágulo y se van a empezar a formar todas esas células, fibroblastos, etcétera, que van a ir reparando nuestros tejidos. Aquí podemos ver la formación de nuestro coágulo y cómo a los 7 días este coágulo de la porción apical hacia coronal se va a ir sustituyendo por tejido de granulación. Es decir, que ya es un tejido más fibroso que tiene fibras de colágeno que le van a dar estabilidad a nuestro injerto. Prácticamente el éxito de la regeneración se basa en que nuestro injerto no se mueva. La ventaja de un alveolo post-extracción es que al tener 4 paredes, nuestro injerto no se va a mover y además tenemos muchos lugares, es decir, por todas las paredes, tanto por el piso, tanto por las 4 paredes, va a haber células que me van a ayudar a que se forme un nuevo hueso. De tal manera que a las 2 semanas, este tejido de granulación poco a poco se va a ir mineralizando y vamos a ir obteniendo hueso. Prácticamente a las 6 semanas, el alveolo se va a ver cubierto completamente. Es decir, los tejidos blandos, el epitelio va a cerrar perfectamente nuestro alveolo y ya lo que está adentro tiene la información y tiene el material para formar hueso. Por eso es fundamental que nosotros cuidemos nuestro alveolo en ese tiempo. Ahora bien, ya que cierra, yo puedo decirles que podemos hablar de éxito. Ahora, antes a mí me gustaba mucho hacer desplazados coronales. ¿Qué viene siendo el desplazado coronal? Cuando yo tenía el alveolo, lo que yo hacía era desinsertar el tejido de la tabla vestibular y lo desplazaba, cerrando el alveolo. ¿Por qué? Porque me daba miedo dejar la membrana expuesta. ¿Qué era lo que pasaba? Que yo al migrar esa línea mucogingival, es decir, la línea donde se divide la mucosa con mi tejido queratinizado, normalmente desplazaba los tejidos blandos y necesitaba la colocación de un injerto epitelial posteriormente. Ahora, les estoy diciendo que trato de evitar, sobre todo en implantes post-extracción, este tipo de situaciones. Muchas veces cuando hacemos regeneraciones, tanto horizontales como verticales, no podemos dejar las membranas expuestas, de tal manera en que yo tengo que cerrar los tejidos y no me importa que se mueva la línea mucogingival. A mí lo que me importa es cerrar. Pero en implantes post-extracción, a mí lo que me interesa es mantener una mayor cantidad de encía queratinizada y de mayor calidad para resumir en éxito. Y si el cuerpo me puede ayudar en la cicatrización, yo prefiero que por medio de la migración del epitelio se cierre el alveolo entre 3 y 6 semanas, que me va a permitir que en el caso donde yo dejé la membrana expuesta, que sí, probablemente esta membrana se va a perder más rápido, pero voy a tener un cierre perfecto de tejidos blandos y lo único que va a hacer la membrana es permitirme que se forme el coágulo y se dé la información a la parte interna. Lo que me va a permitir es que yo prácticamente necesito una membrana en los casos de post-extracción prácticamente durante 3 semanas. Lo que dure de más, pues ahora sí que es mero vanidad, pero con que la membrana me aguante 3 semanas, 4 semanas, yo sé que va a haber un coágulo, va a haber una formación adecuada de hueso y voy a permitir que mis tejidos cierren. De tal manera que les quiero enseñar este caso antes de regresar al pasado. Si se dan cuenta, este es un hombre, de hecho pueden ver que tiene un bello color de dientes, de hecho fue lo más difícil para mí igualar el color de estos dientes porque me costó mucho trabajo, prácticamente tuve que hacer un mapa de colores y repetir las coronas como 10 veces, pero si vemos los tejidos blandos podemos ver que es prácticamente un periodonto grueso. ¿Qué me permite este periodonto grueso? Pues prácticamente lo que hicimos fue la extracción de los dientes y al mismo tiempo coloqué los implantes y decidí hacer la regeneración al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Si se dan cuenta, aquí estamos viendo que estoy respetando perfectamente mi gap y aquí tengo que contarles otra cosa.
Este diente era otra marca de implante de conexión externa que aparte el paciente no lo quería perder. Así que lo que yo le propuse fue colocar un implante pegado al canino, posteriormente romper la corona de este diente y hacer un puente de 3 unidades, mientras que en el otro lado colocamos 2 implantes en los alvéolos post-extracción. ¿Qué técnica utilizamos? Pues a mí, como ustedes pueden ver, me gusta mucho la técnica de ice cream para la colocación de las membranas, y lo que permití es que al yo tener un tejido epitelial bastante grueso, en vez de colocar un injerto, permití que los tejidos blandos crecieran de tal manera que a los 6 meses pude colocar mis tapones de cicatrización y finalmente la elaboración de mi corona clínica. Aquí pueden ver lo que les decía, que es un implante de conexión externa que honestamente me costó mucho trabajo preparar todo, porque la fijación entre externa e interna a veces cuesta un poco de trabajo, sobre todo para que sellen perfectamente todos los gaps de los implantes. De tal manera que ustedes pueden ver que diseñamos la extracción, colocación de implantes al mismo tiempo, permitimos que los mismos tejidos blandos nos permitieran la cicatrización de los tejidos blandos alrededor del implante para al final, en el transcurso desde que iniciamos al final de 9 meses, colocar las coronas. Ahora bien, aquí pueden ver el resultado final, creo que es bastante bueno para la situación que teníamos. Y regresando al caso anterior, podemos ver que a los 100 días este hueso se va a hacer denso al 100%. De tal manera que cuando ya tenemos ese hueso perfectamente denso y cicatrizado, podemos continuar con nuestro tratamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que como yo vi que el periodonto era un poco delgado, me animé a colocar un injerto de tejido conectivo. Una maestra mía del posgrado decía que es más fácil que una persona se arrepienta de no colocar un injerto de tejidos blandos a que lo coloques. Y les puedo decir que mi maestra estaba llena de razón, porque hasta la fecha me he arrepentido más de no colocar un injerto que de colocarlo. De tal manera que decidimos hacer un abordaje eliminando con un punch el tejido conectivo para liberar el implante. Hicimos una pequeña incisión de sobre para colocar nuestro injerto conectivo y de esa manera preparamos todo para engrosar esta zona, darle una mejor nutrición y perforamos nuestro tejido conectivo para poder colocar nuestra provisional, lo que nos permitió que pudiéramos tener un mayor grosor de los tejidos blandos. De tal manera que colocamos nuestro provisional y nuestro tejido conectivo al mismo tiempo. Y nada más nos esperamos 3 meses para colocar las coronas finales. Si se dan cuenta, realmente creo que podemos hablar de éxito porque tenemos un buen contorno de los tejidos blandos, una buena cantidad de tejido queratinizado y no se ve sumido la zona de donde colocamos el implante. Ahora bien, el siguiente caso es un caso que operamos en el posgrado, donde lo que realizamos fue la extracción y la colocación del implante al mismo tiempo. Ahora bien, como en la actualidad se recomienda mucho colocar el injerto de tejidos blandos al mismo tiempo de la colocación del implante, decidimos hacer la extracción y al mismo tiempo realizamos la colocación de un injerto de tejido conectivo. Como ustedes pueden ver, hicimos la preparación de nuestro implante, colocamos nuestro implante con una excelente estabilidad primaria y lo único que tuvimos que tener cuidado, o bueno, esta foto para mí es de las favoritas, de hecho es mi foto favorita, porque pueden ver cómo aquí quedó un gap perfecto y se respetó perfectamente la forma del diente que vamos a reemplazar. En la actualidad, el doctor Eric Van Duren, igual que otros autores, lo que hacen es copiar este margen para hacer el provisional por medio del CAD-CAM.
Yo en ese entonces todavía no teníamos CAD/CAM. Entonces, apenas estoy yo empezando a jugar con estas maravillas de la actualidad, pero me gusta mucho esta foto porque puedo demostrar el cómo al colocar mi implante, respetando el gap, va a permitir que tengamos éxito. En el pasado pensábamos que colocando implantes más gruesos iba a haber un soporte de la tabla vestibular por parte del implante a través de la integración del hueso al implante. Lo que hemos visto es que realmente esto no permite una nutrición adecuada de los tejidos óseos, lo que ocasiona que cuando nosotros cargamos el implante de manera inmediata, podemos tener un buen éxito al primer año en ambos casos, mientras que cuando nosotros respetamos el gap, si se dan cuenta, hubo un llenado de hueso y tengo una mayor cantidad de hueso en la parte vestibular. Y aquí es donde podemos hablar un poco de lo que habíamos mencionado sobre la nutrición. Tengan en cuenta que al yo tener una mayor cantidad de hueso, aquí voy a tener una mayor cantidad de hueso cortical, lo que va a permitir que haya una mayor cantidad de vasos sanguíneos que van a irrigar a mi tabla vestibular y la van a mantener estable, al igual que una buena calidad de tejidos blandos. Pero el problema de un implante que era demasiado grueso es lo siguiente, que vamos a empezar a tener una déficit de nutrición en la tabla vestibular, lo que va a ocasionar que tengamos una recesión aproximadamente a los 5 años. Y les puedo decir que esto también se puede aplicar no solo en la parte vestibular del implante, también en la proximidad de implante con implante. Si yo no dejo un mínimo de 3 milímetros entre un implante y otro, es muy probable que el hueso implantario se pierda. ¿Por qué? No tanto porque hay una contaminación, sino porque no hay una adecuada irrigación y nutrición del hueso para que éste se pueda mantener. Yo he tenido que hacer algunos casos en que tengo que cortar las cuerdas entre los implantes con la intención de crear un poco más de espacio para que pueda haber una mejor irrigación. Pero eso lo podríamos ver más adelante y en otras presentaciones. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos? El mismo día que hicimos la extracción, colocamos nuestro implante y nuestro injerto, decidimos colocar nuestro provisional. De tal manera que aquí ustedes pueden ver que ya está nuestro injerto de tejido conectivo, estamos respetando nuestro gap de 2 milímetros y ahora lo que hacemos es elaborar nuestro provisional. ¿Y qué me van a decir? Y doctor, ¿no va a poner algún relleno? Sí, sí vamos a poner un relleno, pero primero elaboro mi provisional porque es lo más tardado. Y en lo que el protecista está haciendo el provisional y lo va terminando de poner bonito, yo me dedico a poner mi membrana. Si se dan cuenta, en esta ocasión la membrana la puse sobre la superficie externa y esta membrana fue un poco más gruesa, prácticamente para cubrir toda esta superficie, y voy a colocar mi injerto en la parte interna. Ahora, ¿por qué estoy dejando este espacio? Porque voy a cerrar todo y va a servirme como un tapón y también como parte de mi membrana y como guía de los tejidos blandos, mi provisional. ¿Qué vamos a esperar? 6 meses para la restauración completa. Y aquí les voy a enseñar otro caso donde tenemos una malposición dentaria. Este caso podríamos haber dicho, bueno, a lo mejor podríamos haber hecho ortodoncia para poder corregir la posición del diente, hacer una extrusión forzada, pero la paciente no quiso brackets. De tal manera que lo que a mí se me ocurrió y lo que decidí fue, primero, hacer la extracción de mi diente. Siempre que hago la extracción de mi diente y coloco el implante, para mí es fundamental evaluar mis tejidos blandos. Si ustedes se dan cuenta, podríamos decir que tiene un periodonto, o más bien dicho, un biotipo medio, lo que me permite que tenga una buena cantidad de encía queratinizada, pero si yo hago algún tipo de desplazamiento, voy a perder la calidad de mis tejidos queratinizado en esta zona. De tal manera que lo que decidimos fue colocar el hueso en mi membrana.
con la técnica de ice cream. Y lo que hice fue hacer un pequeño robo del paladar con un injerto con la forma del alveolo y lo suturé cuidadosamente en el alveolo. Ahora, si ustedes lo ven, esta fue la primera vez que utilicé esta técnica. Y nuevamente les digo, uno va aprendiendo. Si se dan cuenta, lo suturé con Vicryl, posiblemente 4 ceros. Actualmente yo hubiera, en este tipo de situaciones, lo hubiera suturado o con nylon o con polipropileno 6 ceros. Entre 6 o 7. Les soy sincero, a mí me gusta mucho el 6 porque es, ya el 7 a veces se me hace pecar en pequeño. Y como yo todavía no tengo microscopio, realmente es horrible estar peleándose con la sutura 7 ceros porque es realmente pequeña. Y eso que opero con lupas. Pero pues hay veces que ya también es pecar de perfeccionista. Y creo que una sutura 6 ceros es perfecta para este tipo de situaciones. Ahora, ya que colocamos nuestro injerto y nuestro tapón, lo que hicimos fue esperarnos 6 meses. Aquí pueden ver que colocamos un provisional que no tocara los tejidos, colocamos nuestro tapón y a los 6 meses colocamos el diente definitivo. Si pueden ver, creo que tenemos una muy buena calidad de los tejidos blandos. Aquí a lo mejor lo que me falló es que todavía los celulares no eran tan buenos y la última foto la tomé con celular. En la actualidad, le doy gracias a Dios que la tecnología ha mejorado. Les puedo decir que la fotografía de dientes posteriores es súper difícil con la cámara profesional y a mí me gusta más en dientes posteriores el celular. Y no porque le esté haciendo propaganda a Apple o algo así, o a Samsung, pero realmente las cámaras que hay actualmente funcionan muy bien. Aquí tenemos otro caso donde hicimos un manejo diferente. Hicimos algo muy parecido que el caso anterior, pero la única diferencia es que al colocar nuestro implante, en esta situación decidimos colocar un injerto, pero este injerto, si se dan cuenta, no solo es el tapón de tejido queratinizado, sino que va a tener 2 aletas de tejido conectivo y preparamos en nuestro hueso, o bueno, en los tejidos blandos, esas aletas como si fuera un pulpo que vamos a colocar en esa zona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro injerto de tejido conectivo y lo vamos a suturar. Si se dan cuenta que utilicé una sutura ya más pequeña, aquí ya empecé a utilizar nylon 5 ceros. ¿Qué va a pasar? Con el tiempo va a ir cicatrizando y puedo decirles que realmente logramos mantener la calidad y la cantidad de encía queratinizada. Posteriormente colocamos nuestro tapón y tomamos una impresión para elaborar un provisional. Y este provisional lo dejamos por alrededor de 3 meses para que los tejidos se fueran adaptando al provisional. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis donde yo puedo ahorita mencionarles que vamos a colocar injertos para la corrección de defectos y puedo decirles que en la actualidad también los provisionales juegan un papel muy importante y fundamental en el manejo de los tejidos blandos. Si yo no hago un buen injerto y un buen provisional con una buena forma y con la forma, ahora sí con la, como dirían, con el umbrella technique, donde vamos a darle un contorno crítico y subcrítico perfecto a ese provisional, no voy a poder tener una situación estética favorable en mis implantes. De tal manera que actualmente para yo poder hablar de éxito en manejo de tejidos blandos, tengo que hablar en éxito de un provisional y éxito en la parte de la prótesis final. Porque podemos hacer un excelente trabajo durante todas las etapas para yo lograr un buen equilibrio en mis tejidos blandos y duros, pero si no se hace una buena prótesis final, posiblemente podemos terminar teniendo una recesión. Por eso es que este tipo de tratamientos son muy críticos y tenemos que tener mucho cuidado en manejarlos adecuadamente. Aquí tenemos otro caso que a mí me gusta mucho, que es una paciente que presenta movilidad y prácticamente los dientes anteriores, como algunos posteriores, se encuentran fracturados. De tal manera
que lo que decidimos fue la extracción y la colocación de los implantes al mismo tiempo. Aquí podemos ver al momento de las extracciones, aquí podemos ver los dientes que ya están en muy mal estado. De hecho, la mayoría de los dientes ya estaban fracturados y tenían caries radiculares, sobre todo del otro lado de la fotografía. Y aquí lo que decidimos fue, ya colocando los implantes, decidimos hacer la regeneración. Ahora bien, cuando yo puedo mantener los caninos y los primeros molares en boca, para mí es mejor dejarlos. Y aquí voy a regresar a algo que decía mi papá, que también era un excelente protesista. Él siempre me dijo, los caninos y los primeros molares juegan un papel muy importante, tanto en la guía de la oclusión como en la propiocepción al momento de la oclusión. Por eso es que en todos los casos de prótesis, tanto fija como removible, a veces vale la pena mantener los caninos, aunque sea como domos, es decir, cortando el diente con endodoncia, pero son dientes que nos van a dar propiocepción y le van a dar cierta sensibilidad al momento de masticar al paciente. Por esa razón también decidí mantener los caninos, aunque se van a preparar para colocar los implantes, además de que son dientes que están periodontalmente y protésicamente en muy buen estado. ¿Qué hicimos? Colocamos los implantes, decidimos hacer nuestra regeneración de tanto en la parte anterior como posterior mediante la colocación de hueso y membranas de colágena. Yo soy fan de las membranas de colágena. Si se dan cuenta, aquí se me desgarró ligeramente el tejido, por lo que tuve que también suturar de manera vertical. Lo bueno es que no tuve ninguna complicación al momento de suturarlo, y a los 8 meses, pues debido a la tracción y al desgarre que sufrí, tuve que aceptar la necesidad de colocar un injerto libre, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿Por qué? Porque tenía que mejorar los tejidos blandos alrededor de los implantes. De tal manera que levantamos nuestro colgajo de espesor parcial, colocamos un injerto conectivo prácticamente usamos todo el paladar en la parte anterior y la otra parte del paladar en la parte posterior. Y aquí podemos ir viendo la cicatrización. Aquí podemos ver que todavía se ven las marcas de las suturas, pero poco a poco, con el tiempo y pasando ya al momento en que colocamos los tapones de cicatrización, colocamos provisionales, nos damos cuenta que ese tejido poco a poco va mejorando su aspecto. Y aquí tenemos las restauraciones actuales. Lo que les puedo contar de este caso es que esta paciente, yo me llevo muy bien con ella, pero durante el tiempo en que empezamos a colocar los implantes, digamos, ella ya tenía su familia. De hecho, ella lleva casada, si no me parece, si no me equivoco, 30 años. Pero casada realmente no es que estuviera casada, estaba unida a su pareja. Pero ¿qué pasó? Que mes y medio antes de terminar, me avisa, doctor, me voy a casar, mi esposo me propuso matrimonio, ya tenemos que terminar. Entonces fueron las 3 semanas en que tuvimos que trabajar, ahora sí que en fast, para poder tratar de terminar. Ahora bien, si ustedes lo ven, creo que el resultado final es bastante adecuado, y además lo que me quedo tranquilo es que al haber colocado los injertos de tejidos blandos, yo estoy seguro de que voy a tener un biotipo, un fenotipo más resistente a largo plazo, y puedo hablar de que mis implantes van a durar en boca mucho tiempo. Ahora bien, aquí tenemos otro caso, pero en este caso quiero que vean una cosa. Prácticamente yo tendría que cambiar la corona de este diente, colocar un implante en este zona edentula, y todos me van a decir que hay que colocar un implante y quitar este diente. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero aquí yo quise empezar a emplear algo que hace el doctor Iñaki Gamborena, que es que para yo poder, si yo quito este diente y coloco este implante, posiblemente voy a tener una complicación en mis tejidos blandos más adelante, de tal manera que únicamente decidí colocar el implante en la zona edentula al inicio, de tal manera que hice la preparación
de mi zona, de mi lecho receptor del implante, tomamos un injerto conectivo que colocamos para engrosar ambos lados, y al mismo tiempo a mí se me ocurrió con mi referidor, que lo realizamos con mi referidor, con el doctor Jesús Herrera, con el que trabajo en San Miguel de Allende. Lo que hicimos fue cortar, utilizar el provisional que traía el paciente, perforarlo, colocar el aditamento protésico provisional, y mediante la estabilización con la placa colocamos la resina o el acrílico para que se pegara el aditamento con el diente. Posteriormente, mientras yo terminaba la cirugía, el doctor Herrera lo que hizo fue terminar el provisional. Entonces, prácticamente lo que hicimos, aquí pueden ver cómo coloqué el injerto de tejido conectivo y el doctor ya cortó y pulió el provisional. De tal manera que a los 6 meses la idea es quitar el diente de junto, provisionalizar ese diente post extracción y finalizar colocando la corona de los dientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es mejor colocar primero? Si tenemos la posibilidad de que los dientes no están 100% comprometidos, yo sé que ese diente tarde o temprano se va a perder, pero yo puedo hacer mi implante, que fue lo que hicimos inicialmente, y a los 4 meses, ya que esté este implante estable, vamos a hacer la extracción y la colocación de un implante y de hueso en el otro diente y finalizar ya con la restauración de todas las coronas. Este es un caso, para mí fue un caso bastante complicado. Como lo pueden ver, es un paciente que, aunque tiene un biotipo grueso, tiene una carga oclusal enorme y tiene recesiones y defectos mucogingivales prácticamente en todos los dientes. ¿A qué se debe esto? A una sobrecarga en la oclusión, ya que este paciente es un clase 3, literalmente mordida de bulldog, o sea, es así. La única manera en que lo podríamos descruzar es utilizando cirugía ortognática. Y es una persona de prácticamente 50 años que lo último que quiere es que prácticamente lo agarre Mike Tyson a golpes en la cara, porque están de acuerdo que después de salir de una cirugía ortognática es como si te agarraran a golpes en la cara y sales todo desfigurado. Entonces, ¿qué es lo que yo traté de hacer? Yo traté de compensar. Prácticamente lo que tratamos de hacer es quitar los dientes afectados, colocar unos injertos conectivos en los dientes afectados, y tuvimos que hacer una regeneración utilizando los implantes, intentando ganar tanto hueso horizontal y verticalmente. Esta membrana la tuvimos que fijar con tachuelas, y aquí pueden ver cómo ya estoy utilizando, también es de mis primeros casos fijando membranas, porque pueden ver que utilicé, todavía no tenía teflón. Yo ahorita les diría que todo lo que sea regeneración horizontal y vertical, lo hagan con teflón. Es la mejor sutura que hay para hacer eso. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Ya después de 8 meses de la cicatrización, aquí pueden ver que logramos cubrir la recesión que teníamos del lado derecho y mejorar la situación del lado izquierdo. Esto lo vamos a compensar después ya con la preparación de los dientes. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tomar un injerto de tejido libre con la intención de, como tuvimos que desplazar los tejidos forzosamente para cubrir esa regeneración, vamos a tratar con nuestro injerto de mejorar los tejidos blandos para que ya al final podamos colocar nuestra prótesis final. Si se dan cuenta, realmente creo que tenemos un resultado bastante bueno, aunque realmente los dientes los tuvimos que vestibularizar un poco para tratar de compensar esa mordida abierta. Les puedo decir que la ventaja es que podríamos hablar de éxito. Ahora bien, otro caso donde realizamos extracciones en un paciente que tenía un proceso ya muy lastimado a causa de lesiones en los dientes en boca, decidí quitar los dientes y esperarme 3 semanas a que los tejidos blandos cicatrizaran. Posteriormente, realicé la regeneración ósea únicamente con la finalidad de crear un mejor proceso alveolar. Y
y después de regenerar este proceso alveolar, me esperé 8 meses para la colocación de los implantes y al mismo tiempo que coloqué los implantes, coloqué un injerto de tejido conectivo junto a los tapones de cicatrización. ¿Por qué lo hice así? Porque la verdad no me animé a hacer un puente de 3 unidades como provisionales al mismo tiempo en una carga inmediata. ¿Por qué? Porque siento que podría haber un sobreestrés en cargas laterales, lo que podría causar micromovimientos y perder todo el hueso que gané. De tal manera que aproveché los tapones y el colocar mi injerto de tejido conectivo para darle un mayor grosor y una mejor calidad a los tejidos blandos circundantes. Posteriormente, al haber hecho esto, a los 6 meses colocamos provisionales y finalmente a los 3 meses, pues el caso terminado. Aquí lo pueden ver, como realmente creo que en la zona donde colocamos los implantes, que son estos 3 dientes, quedó bastante bien. Aquí pues yo creo que a lo mejor el error que pude haber tenido es que aquí tengo un poco más de volumen a causa del conectivo, debí haberlo expandido un poco más para evitar estos pequeños dos colapsos, pero que realmente en la parte funcional creo que funcionan bastante bien. Ahora bien, aquí vamos a ver uno de los casos más difíciles que yo he realizado y de hecho ya este es el último caso clínico que les presento. ¿Qué fue lo que pasó? Que a esta le colocaron nuestros residuos también ahorita, que si estaba cerrado, se veían ahí, bueno, este paciente llegó conmigo 2 años después de que le hicieron la extracción, además de que le trataron de hacer un injerto óseo y un injerto de tejido libre en esta zona. Si se dan cuenta, prácticamente tengo una lesión enorme. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Pues prácticamente decidí colocar el implante de manera inmediata, fijando con tachuelas una membrana y colocando mi hueso y esperamos 8 meses para colocar un injerto conectivo en el diente inicialmente para darle más volumen. Discúlpenme, un injerto libre. Aquí lo pueden ver cómo colocamos un injerto libre. Aquí pueden ver ya la cicatrización de mi injerto libre. Discúlpenme que no tengo las fotos de la cirugía, pero es que les voy a tener que contar la trágica historia del doctor Arias, que fue por sus elotes, por antojado. Un día se me ocurrió, saliendo de la universidad, se me ocurrió ir por unos elotes porque se me antojaron y al momento, por flojo, por no bajar mi mochila y mi cámara, imagínense que dejé mi coche estacionado a menos de 5 metros, me bajé, compré unos elotes, los pagué y en lo que volteé me robaron mi cámara, mi ring flash, mi disco duro y me robaron varias fotos. Por eso es que este caso me gusta mucho, pero lo tengo, la parte del manejo de los tejidos blandos lo tengo incompleto, pero quiero que vayan viendo ustedes cómo colocamos nuestro injerto de primero un injerto libre, lo que me mejoró la calidad de los tejidos queratinizados y posteriormente a los 3 meses tuve que colocar un injerto de tejido conectivo para mejorar la papila y mejorar el grosor de los tejidos. Posteriormente a esto decidí hacer la extracción del diente de junto. Como ustedes lo veían, también es un diente que está perdido. Nada más que primero decidí tratar problema 1 y posteriormente, ya que tuviera estable el primer diente, ahora sí tratar el diente 2. De tal manera que el siguiente diente hicimos la extracción, la colocación del implante de manera inmediata, la regeneración de los tejidos duros, la colocación de un provisional ese mismo día para darle estabilidad a los tejidos blandos y finalmente tuvimos que colocar un nuevo injerto de tejido conectivo, sobre todo en el área de las papilas, para tratar de simular esta papila que realmente es el coco que íbamos a tener. ¿Por qué razón?
porque lo mismo que les mencioné anteriormente, acuérdense que las fibras gingivales no se insertan a los implantes, de tal manera que yo necesito un tejido que me dé volumen para de esa manera simular las papilas. Y creo que el resultado final de este caso es bastante bueno. Ahora, tengan en cuenta que fue un tratamiento que tardó casi 2 o 3 años en finalizarlo, entre el manejo del primer diente y del primer defecto hasta la colocación de, estamos hablando que fueron cerca de 5 cirugías que yo realicé, más las 2 o 3 cirugías que le realizaron inicialmente. Por eso, la conclusión que les puedo yo decir de todo esto es que nosotros tenemos que planear nuestros casos, como lo hace, como les diría, como si fuéramos una ingeniería reversa. ¿A qué se refiere esto? La ingeniería reversa es cuando nosotros tenemos un celular y lo desarmamos y vamos copiando todas las partes para volver a hacer un nuevo celular. Bueno, en esta situación yo lo que les diría es que nosotros debemos iniciar nuestro resultado desde cómo debe de quedar el caso, es decir, desde el momento en que ya hicimos nuestro encerado, sabemos la posición perfecta de nuestros dientes, cuánto tejido tenemos que ganar y en base a esa posición perfecta tridimensional, yo voy a diseñar cuántas cirugías, qué tipo de materiales y el tiempo en que vamos a elaborar nuestro tratamiento, con la finalidad de lo que nosotros elaboramos inicialmente en nuestro encerado o en nuestro diseño digital, replicarlo en la boca del paciente. De tal manera que espero les haya gustado mi plática. Estoy para servirles si tienen alguna pregunta en que yo les pueda asesorar, pues les agradezco su atención y su tiempo y espero la plática haya sido de su agrado. Y antes de terminar, pues les agradezco que me hayan invitado nuevamente. Realmente a mí me gusta mucho pues, compartir un poco de lo que yo he aprendido y de mi experiencia, al igual que me gusta escuchar a otras personas para seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque una de las cosas más bellas de nuestra rama es tener la apertura de aprender de los demás para nosotros hacer nuestro propio criterio, ir aprendiendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías y nuevas situaciones pues, a través de todos, porque realmente la odontología solamente se aprende a través de un grupo o escuchando a todos. Entonces les agradezco su atención y gracias nuevamente.